No fui infiel en una cama. Fui infiel con las manos temblando, rodeada de cosas perdidas que nadie reclamó jamás. Y todavía me cuesta decir su nombre en voz alta. Antes de todo esto yo era una mujer correcta, o al menos eso creía. Casada hace 11 años con Daniel, un hombre bueno, predecible, de esos que llegan a casa a la misma hora y preguntan cómo estuvo tu día aunque ya sepan la respuesta. Nuestra vida era silenciosa, ordenada, casi pulcra. No había gritos, no había golpes, no había drama, y quizá por eso tampoco había fuego. Yo trabajaba en el archivo municipal, clasificando documentos viejos que nadie consulta. Daniel era contador. Cenas tranquilas, domingos iguales, sexo funcional, besos de despedida sin hambre. Y yo me decía que eso era la felicidad adulta. El día que todo empezó estaba lloviendo y el metro se detuvo por una falla eléctrica. Anunciaron por altavoz que podíamos pasar al depósito de objetos perdidos mientras resolvían el problema. Nadie quería bajar. Todos preferían mojarse arriba. Menos yo. Siempre tuve esa manía de ir donde nadie va. El depósito olía a polvo húmedo y metal viejo. Había paraguas rotos, mochilas infantiles, anillos sueltos, una prótesis dental en una caja transparente. Y ahí estaba él. Sentado sobre una mesa, revisando una cámara fotográfica antigua como si fuera un objeto sagrado. Le pregunté si trabajaba ahí. Me miró sin apuro y dijo, no, solo estoy esperando que alguien venga a buscar lo que perdió. Sonrió después, como si la frase tuviera doble fondo. Yo también sonreí. No sé por qué. Empezamos a coincidir. Siempre en ese lugar. Nunca afuera. Nunca cafés, nunca bares, nunca mensajes. Solo el depósito. Yo bajaba con la excusa de clasificar inventario. Él aparecía sin anunciarse. Hablábamos en voz baja, como si el polvo pudiera escuchar. Me contó que se llamaba Andrés, que era restaurador de objetos antiguos, que le gustaban las cosas con historia. Lo nuevo no me dice nada, dijo una vez, tocando una alianza olvidada. Sentí algo raro en el pecho cuando dijo eso. No me tocó durante semanas. Ni yo a él. Pero había una intimidad espesa en cómo me alcanzaba una caja, en cómo me miraba mientras yo leía etiquetas. Empecé a arreglarme más para ir a trabajar. Empecé a mentirle a Daniel sobre horas extra. Empecé a pensar en Andrés mientras estaba en la cama con mi marido, mirando el techo, contando respiraciones. La primera vez que me besó fue entre dos estanterías. Un beso corto. Casi torpe. Pero me dejó sin aire. No fue pasión desbordada. Fue reconocimiento. Como si alguien por fin me estuviera viendo completa. Después vinieron las confesiones. Él hablaba de su soledad, yo de mi vacío. Nos sentábamos en el suelo frío, espalda con espalda, sin mirarnos. Y aún así sentía que me desnudaba más que nunca. Cada objeto perdido alrededor parecía un testigo mudo de lo que no nos atrevíamos a nombrar. La culpa llegó después. Como llega siempre. En forma de náuseas, de silencios incómodos con Daniel, de duchas más largas. Pero también llegó algo más fuerte. La certeza de que lo que sentía con Andrés era real. No perfecto. Real. El día que todo se derrumbó, el depósito estaba cerrado. Una cinta amarilla cruzaba la puerta. Había una auditoría. Esperé afuera, nerviosa, revisando el teléfono. Él no aparecía. Cuando por fin llegó, no entró conmigo. Me dijo que no podía. Que ya no era seguro. Que alguien había empezado a hacer preguntas. Yo le pedí que habláramos. Él bajó la mirada. Y entonces dijo algo que todavía me zumba en los oídos. Ahí entendí que nada de lo que yo creía estaba completo. Que no todo lo perdido quiere ser encontrado. Y que algunas traiciones empiezan mucho antes del primer beso. Pero eso todavía no lo voy a contar. Díganme ustedes, ¿hasta qué punto una conexión puede justificar una mentira? Me dijo que él no estaba allí por casualidad,
que ese depósito no era solo un lugar olvidado sino un punto de cruce, que algunas personas entraban buscando paraguas y salían perdiendo algo más que él llevaba años observando, escuchando, reconstruyendo historias a partir de lo que otros dejaban atrás. Y yo lo miraba sin entender del todo mientras una sensación fría me bajaba por la espalda porque en ese instante me di cuenta de que yo también había dejado algo allí sin notarlo. Mi voz empezó a quebrarse cuando le pregunté qué quería decir con todo eso y él respondió que me había visto mucho antes de que yo lo viera a él, que había leído mi nombre en una carpeta, que sabía que estaba casada, que sabía a qué hora salía Daniel del trabajo, y aún así no sonaba amenazante, sonaba triste, cansado, como alguien que confiesa una obsesión vergonzosa. Quise enfadarme pero no pude porque había una verdad insoportable flotando entre nosotros. Yo también había querido ser vista. Yo también había bajado una y otra vez a ese lugar sabiendo que nadie nos seguía, que nadie nos escuchaba, que allí podía ser otra. Él me dijo que nunca pensó que me enamoraría de él, que eso no estaba en su plan. Y la palabra plan me atravesó como una astilla, porque yo nunca tuve uno y aún así había terminado traicionando todo lo que decía ser. Le pregunté si todo había sido una mentira y negó con la cabeza, dijo que los sentimientos no se fabrican, que aparecen incluso en los lugares equivocados, y cuando dijo eso sentí una punzada de alivio y vergüenza al mismo tiempo. Quise tocarlo pero me contuve, había guardias pasando cerca, voces, pasos, el mundo real reclamándonos. Me fui a casa esa noche con la sensación de que llevaba algo robado en el pecho. Daniel me habló de su día y yo asentí sin escucharlo. Me duché más tiempo del habitual intentando quitarme el olor a polvo y metal, pero no se iba, nada se iba. Durante días no volví al depósito, intenté volver a ser la mujer correcta, la esposa presente, pero cada objeto perdido que veía en la calle me lo recordaba. Un guante en una banca, un llavero sin llaves. Yo también estaba así, incompleta. Una semana después él me llamó por primera vez, mi nombre en la pantalla me hizo temblar. Dijo que necesitaba verme, que había algo que yo debía saber, acepté sin pensar. Regresamos al único lugar que parecía contenernos, el depósito ya no se sentía seguro, ya no era nuestro. Me contó que había pedido un traslado, que pronto se iría, que eso era lo mejor. Yo asentí mientras por dentro algo se rompía lento. Entendí que lo nuestro no iba a tener futuro ni forma, que había sido un paréntesis doloroso y real, y aún así no me arrepentía, o al menos eso me repetía para poder respirar. Lo abracé fuerte, como se abraza a alguien antes de perderlo. Sentí su respiración en mi cuello, contenida, respetuosa. Y en ese gesto sin sexo, sin promesas, comprendí que la traición no siempre necesita un cuerpo desnudo, a veces basta con entregar el lugar más secreto de una misma. Salí de allí sabiendo que algo irreversible había ocurrido y que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias. Aunque todavía no sabía de qué forma, ni quién sería el primero en hablar, ni qué verdad terminaría saliendo a la superficie cuando todo lo perdido finalmente pidiera ser reclamado. Pasaron semanas y yo seguía viviendo como si nada hubiera cambiado por fuera mientras por dentro todo estaba en ruinas. Daniel notaba mi silencio pero lo atribuía al cansancio, a la rutina. A esa tristeza leve que se permite en los matrimonios largos. Yo asentía y sonreía con una precisión casi quirúrgica. Aprendí a mentir sin sudar, a besar sin sentir, a decir te quiero como quien sella un sobrevacío. El depósito quedó clausurado y con él esa burbuja donde había sido otra mujer. Pensé que el tiempo haría su trabajo, que el deseo se marchita cuando no se riega. Pero entonces empecé a encontrar cosas en casa que no recordaba. Haber traído una bufanda antigua en el perchero, una cámara fotográfica vieja dentro de un cajón. Objetos que no eran míos ni de Daniel. Cada hallazgo me helaba la sangre y al mismo tiempo me devolvía una intimidad conocida. Como si alguien siguiera hablándome en silencio, intenté convencerme de que estaba sugestionada, de que el archivo y el depósito habían contaminado mi cabeza, hasta que una noche Daniel mencionó a Andrés sin mirarme. Lo dijo como quien comenta el clima, preguntó si yo sabía algo de un restaurador que estaba colaborando con el municipio. Sentí que el corazón me golpeaba tan fuerte que temí que lo oyera, negué con la cabeza, mentí otra vez, pero esa noche no dormí. Entendí que Andrés no se había ido del todo. Que su traslado no era una huida sino un movimiento. Como los objetos que cambian de estante pero siguen existiendo. Días después recibí una carta en el trabajo, sin remitente. Dentro había una fotografía tomada desde lejos, yo entrando al depósito semanas atrás. El papel tembló entre mis dedos, no era una amenaza, no había palabras,
Solo una imagen que confirmaba algo que ya intuía: Andrés no solo me había visto. Había registrado mi historia como las otras, yo era parte de su archivo personal. La idea me revolvió el estómago y sin embargo una parte oscura de mí se sintió importante, digna de ser guardada. Quise enfrentarlo pero no sabía cómo encontrarlo. Él siempre había aparecido sin ser llamado. Empecé a notar pequeños gestos de Daniel, preguntas más precisas, silencios más largos, una atención nueva que antes no tenía, como si también él estuviera reconstruyendo algo a partir de restos. Una noche discutimos por primera vez en años. Me preguntó si era feliz y no supe qué responder. Lloré sin sonido, él me abrazó torpemente y sentí que ese abrazo ya no me alcanzaba, no porque fuera malo sino porque llegaba tarde. Entendí entonces que la traición no había sido solo hacia él sino hacia la mujer que fui antes de bajar por primera vez a ese depósito. Días después Andrés apareció de nuevo, no en el archivo, no en mi trabajo, sino en la calle frente a mi casa, apoyado en una farola. Parecía más cansado, más real. Me dijo que no quería hacerme daño, que nunca fue su intención destruir nada, que solo sabía escuchar lo que otros callaban. Le pedí explicaciones. Le exigí una verdad completa. Respiró hondo y me dijo que Daniel había estado allí antes que yo, años atrás, buscando algo que nunca me contó, que algunos matrimonios pierden más de lo que muestran, que yo no había sido la primera en bajar creyendo que estaba a salvo. Esas palabras me dejaron sin aire. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, todo se reorganizó en mi cabeza como un archivo mal clasificado. Comprendí que mi historia no empezaba donde yo creía, que quizá Daniel también tenía objetos perdidos que nunca reclamó. Andrés me miró con una mezcla de culpa y ternura y dijo que ahora yo debía decidir qué hacer con lo que sabía. Mientras la noche nos envolvía y yo entendía que la verdad no libera, la verdad pesa, y que lo más difícil no sería confesar una infidelidad sino aceptar que nada, absolutamente nada, había sido tan simple como yo quise creer. Me quedé allí parada mientras Andrés se alejaba sin despedirse, como si supiera que ya había dicho demasiado y que el resto me correspondía a mí. Entré a casa con las piernas blandas y encontré a Daniel en la cocina lavando un plato que ya estaba limpio. Ese gesto mínimo me rompió más que cualquier grito. Quise preguntarle qué había perdido él, que había ido a buscar a ese depósito antes de que yo existiera en esa historia, pero me callé, porque el silencio también es una forma de cobardía. Esa noche lo observé dormir y por primera vez no vi al hombre predecible y seguro, sino a alguien lleno de compartimentos cerrados, igual que yo, igual que Andrés. Los días siguientes fueron una tortura lenta. Cada conversación cotidiana estaba cargada de significados ocultos. Cada palabra podía ser una pista o una mentira. Empecé a notar que Daniel evitaba ciertos temas, que conocía nombres que nunca le mencioné, que sabía más de mis horarios de lo que era normal, y al mismo tiempo yo sentía una necesidad casi física de volver al depósito, aunque ya no existiera como lugar. Necesitaba ese espacio simbólico donde las verdades se dejaban en cajas sin juzgar. Una tarde encontré en un cajón del escritorio de Daniel una ficha antigua del sistema de objetos perdidos, amarillenta, con una fecha de hace más de 12 años, el mismo mes en que nos conocimos. Mis manos sudaban mientras la leía. No decía qué objeto había buscado, solo su nombre y una observación escrita a mano que decía no reclamado. Entendí entonces que nuestra historia había comenzado sobre una ausencia, que quizá yo había llenado un vacío que nunca fue mío. Empecé a recordar pequeños detalles de nuestros primeros meses juntos, su insistencia en no volver a ciertas estaciones de metro, su incomodidad frente a cámaras viejas, su forma de tocarme como quien se asegura de que algo no desaparezca. Esa noche no pude más y le pregunté directamente si alguna vez había estado en el depósito. Su rostro cambió apenas, lo suficiente para que yo supiera la respuesta antes de oírla. Dijo que sí, que hacía años, que había perdido algo importante y creyó que lo encontraría allí. Le pregunté qué era y bajó la mirada. Dijo que eso ya no importaba, que lo importante era que me había encontrado a mí después, y en ese después había una súplica silenciosa que me dio miedo, porque comprendí que Daniel había construido nuestra vida como una forma de reparación, mientras yo la había usado como refugio, y Andrés había sido la grieta por donde se coló todo lo no dicho. Sentí una mezcla de compasión y rabia, porque ninguno de los dos me había dado una elección consciente. Yo había sido parte de un triángulo de pérdidas mucho antes de traicionar físicamente a nadie. Esa noche dormimos separados por primera vez, no por enojo sino por cansancio. Al día siguiente recibí otro mensaje de Andrés, breve, sin emoción, diciendo que se iba definitivamente, que su trabajo había terminado,
Que ahora la historia era solo mía, quise responderle pero no lo hice, entendí que él había sido el catalizador, no el destino, y que la verdadera traición no había ocurrido entre estanterías sino en la forma en que todos elegimos callar. Ahora camino por la ciudad y veo objetos abandonados por todas partes y siento que cada uno guarda una historia que nadie quiere contar completa. Yo todavía no sé qué voy a hacer con la mía, no sé si confesarlo todo, no sé si seguir viviendo en esta tregua frágil llamada matrimonio. Solo sé que desde que bajé aquel día al depósito ya no puedo fingir que no sé lo que se siente ser encontrada y perderse al mismo tiempo, y mientras hablo aquí, con la voz temblándome apenas, sigo preguntándome cuánto tiempo puede sostenerse una vida construida sobre cosas que nunca se reclamaron. Desde entonces cada día ha sido una negociación silenciosa conmigo misma. Con mis recuerdos y con lo que todavía no me atrevo a decir en voz alta, Daniel empezó a mirarme distinto, no con sospecha abierta sino con una atención casi reverente, como si temiera que yo también pudiera perderme de un momento a otro. Y esa mirada me pesaba más que cualquier reproche, porque me obligaba a sostener un personaje que ya no me pertenecía. Empecé a notar que él intentaba reconstruir algo entre nosotros, cenas más elaboradas, preguntas más profundas, intentos torpes de volver a tocarme como antes, y yo me dejaba, no por deseo sino por una mezcla de culpa y ternura, mientras por dentro seguía escuchando el eco del depósito, ese silencio lleno de historias que nadie termina de contar. Una tarde, sin pensarlo demasiado, regresé sola a la antigua entrada del lugar. Ya no había cinta amarilla ni carteles, solo una puerta cerrada y una pared recién pintada, como si nunca hubiera existido. Apoyé la frente allí y sentí una tristeza inesperada, no por Andrés, no por la infidelidad, sino por la mujer que había sido en ese espacio, la que hablaba en susurros, la que se sentía vista, comprendida, viva. Al volver a casa encontré a Daniel revisando unas cajas viejas que había sacado del armario. Dijo que quería ordenar, deshacerse de cosas inútiles, me mostró una por una pidiéndome opinión, y en ese gesto entendí que estaba intentando hacer conmigo lo que yo había hecho con Andrés: clasificar, entender, no perder. En una de esas cajas encontré una foto vieja de Daniel con una mujer que no era yo, joven, seria, sosteniendo una cámara antigua. Sentí un golpe seco en el estómago. No pregunté quién era. Él tampoco explicó, solo dijo que algunas cosas no se encuentran aunque uno las busque durante años. Esa frase me devolvió al depósito como una ola. Vi con claridad que todos habíamos estado orbitando alrededor de pérdidas distintas sin saberlo, que Andrés había sido el hilo que unía esas historias, porque sabía escuchar, porque sabía mirar donde otros no se atrevían. Esa noche soñé con estanterías interminables y cajas sin nombre. Desperté sudando, con la certeza de que ya no podía seguir acumulando silencios, pero también con el miedo de abrirlos todos de golpe y destruir lo poco que aún se sostenía. Empecé a grabar esta confesión en fragmentos, apagando y prendiendo el micrófono, deteniéndome a respirar, porque decirlo todo de una vez me parecía imposible. Cada palabra que sale me arranca algo, pero también me devuelve una claridad dolorosa. No sé si Daniel llegará a escuchar esto. No sé si alguien más lo hará, solo sé que la infidelidad fue apenas la superficie de algo mucho más profundo, una grieta que venía formándose desde antes, desde objetos no reclamados, desde historias inconclusas. Y mientras sigo hablando siento que estoy otra vez en ese lugar polvoriento, con el corazón expuesto, preguntándome si al final encontrar la verdad es un acto de amor o simplemente otra forma de perderlo todo. Con el paso de los días empecé a notar que mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza, un nudo en el estómago cada vez que Daniel mencionaba el pasado, un cansancio extraño después de cada intento de normalidad, como si estuviera actuando en una obra demasiado larga. Una tarde me preguntó si quería irme unos días fuera de la ciudad. Dijo que nos haría bien, que necesitábamos aire. Yo asentí sin pensar y en ese gesto automático me di cuenta de cuánto había aprendido a postergar mis propias decisiones. Hicimos la maleta juntos en silencio, doblando ropa como quien organiza pruebas. Durante el viaje en coche vi pasar estaciones de metro, túneles, andenes, y sentí que cada uno guardaba una versión distinta de mí misma. Quise decirle algo, cualquier cosa, pero las palabras se me quedaban atrapadas en la garganta. Llegamos a un hotel pequeño, limpio, impersonal. La clase de lugar donde nadie deja nada atrás. La primera noche hicimos el amor con una delicadeza casi triste, como si ambos supiéramos que estábamos tocando algo frágil. Después Daniel se quedó despierto mirando el techo y yo cerré los ojos fingiendo dormir, escuchando su respiración irregular, preguntándome
¿Qué nombre tendría su objeto perdido? Al día siguiente caminamos por la ciudad como dos turistas que se conocen de memoria. Él intentaba contar anécdotas del pasado y yo lo escuchaba con una atención nueva, buscando grietas, silencios, contradicciones. Entendí que ya no podía volver a ser ingenua, que algo en mí se había desplazado para siempre. Esa noche, mientras cenábamos, mencionó a la mujer de la foto sin que yo lo preguntara, dijo su nombre despacio. Como si probara su peso, me contó que había sido su primer amor serio, que un día desapareció sin explicaciones, que buscó respuestas en lugares absurdos, incluso en depósitos de cosas olvidadas, porque necesitaba creer que todo lo que se pierde termina en algún sitio esperando ser encontrado. Lo escuché con un dolor extraño, porque reconocí en su historia la mía con Andrés, la misma necesidad de cerrar un círculo que no se deja cerrar. Cuando terminó de hablar me miró esperando algo y yo sentí que ese era el momento, el borde exacto entre seguir callando o empujar todo al vacío. Abrí la boca pero no dije nada, solo asentí, y en ese asentimiento supe que estaba fallándome otra vez. Regresamos a casa con una calma artificial que duró poco. Empecé a soñar con Andrés con más frecuencia, no de forma erótica, sino conversando, mirándonos en silencio, como al principio. Me despertaba con una mezcla de culpa y nostalgia que no sabía dónde colocar. Un día encontré una última caja en el fondo del armario, pequeña, sin etiqueta. Dentro había una grabadora antigua. Al reproducirla escuché mi propia voz. Fragmentos de conversaciones que no recordaba haber grabado, risas, silencios, respiraciones. Entendí que Andrés había dejado eso allí como un espejo, como una prueba de que yo había sido real en algún punto. Apagué la grabadora con las manos temblando, me senté en el suelo y lloré como no lo había hecho en meses. No por él, no por Daniel, sino por mí, por la mujer que se permitió sentir algo verdadero aunque fuera en el lugar equivocado. Ahora sigo aquí hablando, desnudando capas, sin saber todavía cuál será el siguiente paso, sin saber si el amor sobrevive a la verdad o si la verdad siempre exige un sacrificio, y mientras avanzo palabra por palabra me pregunto si ustedes, escuchando esto, harían lo mismo que yo o si tendrían el valor de abrir todas las cajas aunque sepan que algunas cosas, una vez encontradas, ya no se pueden devolver. Desde ese día la grabadora se convirtió en un peso constante en la casa. No la escondí ni la mostré, simplemente la dejé en el mismo cajón, como si su presencia silenciosa pudiera decidir por mí. Daniel empezó a notar mi distancia de una forma más clara. Ya no era solo cansancio. Era una ausencia concreta, una forma de estar sin estar. Una noche me preguntó si había alguien más y el aire se volvió espeso. Sentí que el mundo se detenía en esa pregunta tan simple y tan brutal. Negué con la cabeza casi por reflejo, y en ese gesto entendí algo que me dolió más que la infidelidad misma. Ya no sabía si mentía para protegerlo a él o para proteger la versión de mí que aún podía vivir allí. Los días se volvieron mecánicos, trabajo, casa, cenas silenciosas, besos en la mejilla, y por dentro una corriente subterránea de pensamientos que no me dejaba en paz. Empecé a escribir nombres en papeles que luego rompía, Andrés, Daniel, el mío, como si buscara el orden correcto de una historia que se había desarmado. Una tarde Daniel encontró la grabadora. No la estaba buscando, simplemente abrió el cajón equivocado. Lo vi sostenerla con cuidado, como si supiera que ese objeto contenía algo frágil. Me miró sin enojo, sin reproche, solo con una tristeza antigua que me atravesó. No preguntó qué era, solo dijo que algunas voces cambian cuando se escuchan fuera de contexto, y dejó la grabadora donde estaba. Ese gesto me hizo entender que él ya sabía más de lo que decía, que quizás siempre lo había sabido, que nuestro matrimonio se sostenía sobre acuerdos tácitos que nunca verbalizamos. Esa noche no pude dormir. Me levanté y me senté en el suelo del salón con la espalda contra el sofá. Recordé la primera vez que bajé al depósito, la sensación de estar entrando en un lugar prohibido pero honesto, y pensé que tal vez mi error no había sido amar a otro, sino no atreverme a reclamar lo que yo misma había perdido dentro de esta vida. Al amanecer tomé una decisión que todavía me cuesta decir. No hice las maletas, no me fui, pero dejé de fingir. Empecé a hablar con Daniel de cosas pequeñas pero reales, de mi miedo, de mi cansancio, de esa sensación de estar viviendo una versión editada de mí misma. Él escuchó sin interrumpir, como se escucha una confesión que también es propia. No mencionamos nombres, no mencionamos traiciones, pero algo se movió, algo se desacomodó de su lugar habitual. Y supe que ya no había vuelta atrás, porque cuando una verdad empieza a asomarse, aunque sea de costado, ya no se conforma con el silencio. Ahora sigo aquí, avanzando despacio,
sin saber si lo que viene es una ruptura o una reconstrucción. Solo sé que ya no puedo volver a ser la mujer que bajó aquel día al depósito creyendo que nada iba a pasar. Porque pasó todo, y todavía no termina con esa decisión mínima. Empezó una etapa extraña, ni ruptura ni calma. Una especie de terreno suspendido donde cada palabra tenía peso específico. Daniel y yo hablábamos más pero nos tocábamos menos, como si el cuerpo necesitara ponerse al día con lo que la cabeza recién aceptaba. Empecé a notar detalles de él que antes me pasaban desapercibidos, la forma en que se quedaba mirando por la ventana cuando creía que yo no lo veía, cómo evitaba ciertas canciones, cómo guardaba recibos viejos en la billetera como si fueran amuletos, y entendí que durante años yo había amado solo la parte de él que me resultaba cómoda, del mismo modo en que él había amado la versión ordenada de mí, la que no hacía preguntas, la que no bajaba a depósitos polvorientos buscando algo que ni siquiera sabía nombrar. Una tarde regresé del trabajo y encontré la casa medio vacía, cajas abiertas, objetos clasificados sobre la mesa. Daniel estaba deshaciéndose de cosas antiguas, dijo que necesitaba espacio, que ya no quería seguir acumulando. Lo ayudé en silencio. Cada objeto que decidíamos tirar o guardar se sentía como una metáfora demasiado evidente. Apareció la cámara antigua de la foto, la sostuvo un momento largo antes de dejarla en la caja de descarte. Yo sentí un impulso irracional de detenerlo pero no lo hice. Comprendí que cada uno tenía derecho a soltar a su manera. Esa noche volví a escuchar la grabadora a solas. No para revivir a Andrés sino para escucharme a mí. Mi voz sonaba distinta, más liviana, menos contenida. Y eso me dio miedo porque significaba que algo en mí había despertado y ya no aceptaría volver a dormirse. Empecé a cuestionar mi trabajo, mis horarios, incluso la ciudad. Sentía que todo estaba construido para una versión de mí que ya no existía. Daniel empezó a pasar más tiempo fuera. No supe si era una respuesta o una huida, y por primera vez en mucho tiempo no intenté controlarlo. Había aprendido que vigilar no evita la pérdida, solo la disfraza. Una noche me dijo que había vuelto a pasar por una estación que evitó durante años. Me contó el detalle como si fuera un logro íntimo. Yo lo escuché con una mezcla de orgullo y tristeza, porque entendí que ambos estábamos atravesando duelos distintos sin saber si el camino nos llevaría al mismo lugar. Empecé a caminar sola. Después del trabajo, a observar a la gente, a imaginar las historias que cargaban sin contarlas, y pensé en Andrés como en un espejo roto, no como un amante, sino como alguien que me mostró lo que yo no estaba mirando. Ya no lo idealizaba, ya no lo buscaba, pero su presencia seguía funcionando como una bisagra entre quien fui y quien estaba empezando a ser. El matrimonio dejó de ser una estructura segura y se convirtió en una pregunta abierta, incómoda, viva. Y aunque el miedo seguía ahí, también apareció algo nuevo. Una sensación de honestidad cruda que dolía pero al mismo tiempo me hacía sentir extrañamente en casa. Todavía no sabía si Daniel y yo íbamos a sobrevivir a esa verdad que crecía entre nosotros. Solo sabía que ya no quería volver a guardar mis preguntas en una caja sin nombre esperando que alguien más decidiera si merecían ser reclamadas. El tiempo empezó a comportarse de otra manera. Ya no corría ni se detenía, simplemente se acumulaba y cada día sumaba una capa más a esa sensación de estar viviendo algo definitivo aunque no supiera nombrarlo. Daniel y yo compartíamos la casa como dos personas que se reconocen pero ya no se pertenecen del todo. Había respeto, cuidado, incluso cariño, pero también una distancia nueva que no era fría sino consciente, como si ambos supiéramos que cualquier gesto automático podía romper algo que todavía estaba formándose. Una noche me preguntó si yo todavía creía en nosotros y tardé demasiado en responder, no porque no supiera la respuesta sino porque por primera vez quería decirla sin adornos. Le dije que creía en la verdad más que en las promesas, que ya no podía volver a amar desde el miedo a perderlo. Y vi en su rostro una mezcla de alivio y tristeza, como si hubiera estado esperando exactamente esas palabras. Empezó a contarme cosas pequeñas de su pasado que nunca había mencionado, inseguridades, decisiones tomadas por inercia, silencios que arrastraba desde antes de conocerme. Yo lo escuché con una atención que nunca antes le había dado, no como esposa sino como mujer frente a otro ser humano. Entendí que durante años nos habíamos elegido por lo que calmábamos en el otro, no por lo que despertábamos, y esa revelación dolía pero también liberaba. Empecé a grabar de nuevo pero ya no pensando en una confesión sino en una despedida posible, no de Daniel necesariamente sino de la vida que había construido sin preguntarme si me representaba. Cada palabra que decía en voz alta me ordenaba aún poco más por dentro. Dejé de sentir culpa por Andrés y empecé a sentir responsabilidad por mí.
porque la traición más profunda había sido aceptar una versión reducida de mi propia existencia. Una tarde Daniel me dijo que necesitaba estar solo un tiempo, no como castigo ni huida sino como acto honesto. Y aunque esa frase me atravesó como un corte limpio, no lloré, asentí, lo ayudé a preparar una maleta pequeña. Lo abracé largo, sin dramatismo, sintiendo que ese abrazo no cerraba nada pero tampoco mentía. Cuando la puerta se cerró detrás de él la casa quedó en un silencio distinto, no vacío, expectante. Caminé por cada habitación y por primera vez no sentí que algo faltara sino que algo estaba empezando a definirse. Me senté en el suelo con la grabadora en la mano y entendí que esta historia no iba a tener un cierre cómodo. Que no todas las confesiones buscan perdón, algunas buscan comprensión, otras simplemente verdad. Ahora sigo hablando porque decirlo me sostiene. Porque sé que en algún punto ustedes también han bajado a su propio depósito, real o simbólico, buscando algo que no sabían cómo pedir. Y mientras mi voz avanza me doy cuenta de que la pregunta ya no es si fui infiel o a quién, sino qué hacemos después de descubrir quiénes somos cuando nadie nos está mirando. Con Daniel fuera la casa empezó a sonar. Distinto, cada ruido se amplificaba, el refrigerador, el reloj, mis propios pasos, y en ese eco constante empecé a escucharme de verdad, no la voz grabada sino la interna, esa que siempre había acallado con rutinas y excusas. Los primeros días me movía como una invitada en mi propia vida, cocinaba poco, dormía mal, dejaba las luces encendidas sin darme cuenta, como si temiera que la oscuridad trajera preguntas más grandes. Volví a trabajar y nadie notó nada, porque el mundo no se detiene cuando una se rompe por dentro. En el archivo seguí clasificando historias ajenas mientras la mía se desordenaba, y fue allí, entre carpetas viejas, donde entendí por qué aquel depósito me había atraído tanto. Yo siempre había vivido rodeada de vidas pasadas sin atreverme a revisar la mía. Empecé a escribirle a Daniel mensajes que nunca envié, frases a medio camino entre la honestidad y el cuidado. Entendí que amar también es saber cuándo no hablar, pero no como castigo sino como respeto. Una tarde encontré una nota en el buzón sin nombre. Solo una frase escrita con letra conocida que decía algunas cosas solo existen mientras alguien las recuerda. No necesitaba firma para saber que era Andrés, sentí un sobresalto breve y luego una calma inesperada. Ya no había ansiedad, ni deseo de respuesta, solo una aceptación tranquila de que su papel en mi historia había sido el de abrir una puerta que yo debía cruzar sola. Guardé la nota en el mismo cajón de la grabadora y cerré sin dramatismo. Empecé a salir más, a caminar sin rumbo, a sentarme en bancos a observar. Descubrí que me gustaba el anonimato, que no ser la esposa de nadie por un rato me devolvía una ligereza olvidada. También aparecieron los miedos prácticos, el futuro, la soledad, el que dirán, pero ya no eran suficientes para empujarme de vuelta a una versión cómoda de mí misma. Daniel y yo nos vimos algunas veces, conversaciones largas, honestas, sin reproches, sin promesas, y en esas charlas confirmé algo que ya intuía. Nos queríamos, sí, pero ya no desde el mismo lugar, y forzar eso habría sido otra forma de traición. Ahora sigo aquí, hablando despacio, sin buscar absolución, sabiendo que esta historia todavía respira, que no todo está decidido, que quizá mañana cambie algo o quizá no. Y mientras mi voz sigue avanzando en esta confesión inconclusa solo puedo dejarles esta sensación suspendida, esa en la que una vida se desarma no para destruirse sino para ver, por primera vez sin filtros, qué piezas todavía merecen quedarse. Hoy devolví la grabadora al único lugar donde todo tuvo sentido, no al depósito que ya no existe sino a una estantería nueva en el archivo. La registré como objeto sin reclamante, apagué el micrófono y sentí un cierre físico, concreto, porque entendí que mi confesión no necesitaba testigos directos para ser real. Salí a la calle y respiré como si fuera la primera vez. Daniel me llamó esa misma noche y hablamos con una claridad serena, acordamos soltarnos sin rencor, sin escenas, sin vencedores, solo aceptando que el amor también puede terminar con respeto. No volví a ver a Andrés ni lo busqué, porque comprendí que algunas conexiones no están hechas para continuar sino para despertar. Hoy vivo sola, más ligera, más honesta. Y cuando camino y veo algo olvidado en una esquina ya no siento culpa ni nostalgia sino gratitud. Porque aprendí que encontrarse a una misma a veces implica perderlo todo primero. Ahora que escuchaste mi historia hasta el final dime tú, con absoluta sinceridad, si descubrieras una verdad así sobre tu propia vida, ¿te atreverías a reclamarla o volverías a dejarla olvidada donde nadie la vea?